Oh Dios, te bendigo y le doy gracias porque me permite grabar este tema. Vamos a estudiar acerca de la experiencia del pueblo de Israel que tuvo después de salir del lugar donde estaban cuando los egipcios fueron muertos en el mar. Dice la Biblia que después de esa experiencia, Moisés condujo al pueblo de Israel del Mar Rojo al desierto de Shur. El desierto de Shur, en otras partes de la Biblia, se menciona como el desierto de Etán. Y ellos anduvieron por 3 días. En ese viaje, ellos llevaban algún tipo de, llevaban agua porque si no, no podrían estar en el desierto y en esa travesía 3 días sin tomar agua. El agua la podían llevar en odres que en estos tiempos se conducían de esa manera. El caso fue que estuvieron 3 días. Después de los 3 días, llegan a un lugar donde encuentran agua. Necesitaban el agua. Y cuando ven el agua se alegran, se ponen contentos porque ya van a solucionar su problema, van a poder beber los animales que llevaban, iban a beber y contentos fueron a beber el agua. Pero cuando fueron a beber el agua no pudieron beberla porque esa agua era amarga. Y por eso, como que el agua era amarga, a ese lugar le llamaron Mara. En Mara estaba esa agua amarga y entonces el pueblo de Israel comenzó a murmurar contra Moisés. Y fueron donde Moisés y les reclamaron, ahora qué vamos a beber, qué vamos a hacer, porque no tenían agua. Enseguida olvidaron todo lo que Dios había hecho en Egipto para sacarlos de Egipto. Todo el poder que se demostró en las plagas que cayeron en Egipto y también en la forma en que Dios los protegió a ellos, que ellos no pasaron por ninguna plaga. Pronto se les olvidó la experiencia que tuvieron en el mar, como cuando estaban en el desierto, frente al mar rojo y los egipcios venían detrás, con el ejército venía Faraón en contra de ellos también murmuraron y se quejaron de que iban a morir en ese lugar y que era mejor haberse quedado en Egipto. Pero Dios actuó de una forma maravillosa. Hacía poquito tiempo, 3 días de camino, anterior a esos 3 días, la experiencia del Mar Rojo, cómo Dios lo sacó en seco, dividiendo el agua del mar, y cómo esa misma agua del mar se tragó los egipcios. Se olvidaron de esto y ante esta situación difícil, en vez de confiar en Dios y pedirle a Dios, comienzan a atacar al líder de Dios, al líder de la iglesia de Dios. Hay con respecto a esto una constante. Los que hemos estudiado la Biblia y hemos leído los libros de Moisés, hemos visto cómo este pueblo de Israel tuvo la costumbre de estar atacando a Moisés y también a Aarón, y tuvo la costumbre de estar atacando a Dios. Eran personas que estaban disfrutando de la protección de Dios,
del cuidado de Dios. Y en muchas ocasiones, y esto lo vamos a ir señalando poco a poco cuando lleguemos al lugar donde se produjo y vamos a estudiar qué fue lo que sucedió en ese momento, pero estamos señalando de una forma global cómo el pueblo de Israel batallaba, se pusía contra Dios. Y en estos escritos de Moisés hay mucho que habla sobre esto. Y esto me hace pensar también en la propia experiencia de la Iglesia de Dios en estos tiempos finales de la historia de este mundo en que nosotros estamos viviendo. Cómo también el diablo actúa en las mentes de las personas para que haya queja contra Dios y queja contra la Iglesia de Dios. Nunca como en este tiempo hay tanta queja contra la iglesia de Dios, desde acusar a la iglesia de Dios de ser Babilonia, de haberse apostatado, de ya no ser la iglesia de Dios, de acusar a los líderes de la iglesia de Dios por este motivo o por el otro. Ese espíritu de acusación que, y de conflicto, de queja, de reproche, que en vez de ayudar perjudica, es provocado por el diablo porque también el diablo quiere que haya división y luchas dentro de la iglesia para que no estemos preparados ni para dar el mensaje que Dios quiere que demos, ni tampoco para que obedezcamos a Dios y estemos en armonía con Dios, porque cuando estamos en queja o en pleito, no estamos en armonía. También el diablo utiliza a personas que están dentro de la iglesia y que tienen cargos de responsabilidad y que son líderes de la iglesia. Y entonces atacan por las cosas malas que se hacen. Y los hijos de Dios podemos pensar, pero mira, esto está mal hecho, aquella otra cosa está mal hecho. ¿Y cómo se permite esto? ¿Y cómo se permite lo otro? Y en vez de buscar a Dios en oración, más que la palabra de Dios de estos, para estos tiempos finales, enseñó, porque eso está en la profecía bíblica, enseñó que la condición de la iglesia iba a ser así y que iba a haber dificultades. Y Cristo cuando estuvo en la tierra habló que hasta el mismo fin había trigo y cizaña. Y Cristo habló que vendrían falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores. Lo que Dios quiere es que nosotros nos unamos en lo que la palabra de Dios dice y vayamos a Dios y pidamos a Dios. Y cuando haya situaciones que arreglar en una forma entre hijos de Dios, hacer las cosas como deben ser. Y si no, de todas maneras, nada se gana con quejas y con murmuraciones, pero sí mucho se gana en que nosotros obedezcamos a Dios y seamos fieles a Dios de acuerdo a lo que la Biblia dice. Eso es lo que debemos hacer y orar por la iglesia y por los líderes de la iglesia. Al final, cada cual recibirá su recompensa. Dios le dará a cada cual según lo que cada cual haya hecho. Y finalmente, hay algo que debemos tener claro en nuestra mente. La iglesia de Dios no son todas las personas que forman parte de la membresía de lo que llamamos la iglesia de Dios. En este tiempo de la iglesia de la Odisea. ¿Por qué digo que todos no forman parte? Porque Cristo lo dijo, había trigo y cizaña hasta el mismo fin. Porque Cristo lo dijo que al fin del tiempo habrían falsos maestros, pastores, profetas, falsos Cristos, para engañar si fuera posible a los escogidos. Los que seamos escogidos por Dios
porque hemos elegido creer en Cristo, debemos actuar de acuerdo a lo que Dios está diciendo. ¿Qué debemos hacer? Miren que no seamos engañados, oremos unos por otros, amémonos unos a otros, vivamos la vida cristiana, porque la iglesia de Dios tendrá esta lucha hasta el mismo momento, pero cuando nosotros nos ponemos en la mano de Dios, también Dios escucha la oración de sus hijos. Y también dentro de los líderes de la iglesia, Dios tiene sus hijos verdaderos, van a ayudar a la iglesia. Pero ahora quiero referirme a otro aspecto. ¿Cuántas veces en una forma injusta los miembros de la iglesia atacan a sus pastores o atacan a pastores y miembros de la iglesia, líderes de más alto rango dentro de la iglesia? Pero no porque hicieron mal, sino por el espíritu de crítica o de lucha, de conflicto que el diablo pone dentro de la iglesia. Cuando el tiempo pasa y esos líderes murieron, o ya están en jubilación, ya no son los líderes que habían antes. Muchas veces entonces se idealiza. Y entonces hasta se le pone el nombre de alguna institución de uno de aquellos líderes que se criticaron. Eso es obra del diablo y nosotros no debemos hacer el juego y que esto mismo pueda pasar en nuestra experiencia. Vamos a seguir leyendo lo que la Biblia dice aquí. En el versículo 25, estamos en Éxodo 15, dice, Moisés clamó al Señor y él le mostró un árbol que echó en el agua y el agua se endulzó. Allí les dio normas, ordenanzas y allí probó al pueblo. Dios resolvió el problema, hizo un milagro, echó un árbol. No estoy diciendo que la Biblia dice aquí que había un tipo de árbol que endulzara esa agua, sino que Dios hizo que Moisés viera un árbol, lo echara allí y ese momento se resolvió la situación que había. Y después que la situación se arregló, que ya el pueblo bebió una vez más por la obra que Dios hizo, endulzando ese lugar, allí Dios dio normas y dio ordenanzas al pueblo y también el pueblo fue probado porque muchas veces Dios también permite que las cosas pasen o Dios, sabiendo lo que iba a pasar, deja que pasen para probar a su pueblo a ver si confían en Dios o no. El pueblo de Israel aquí había fallado por su murmuración, pero una vez más Dios había obrado y ellos estaban en las manos de Dios. Entonces, y él les dijo, Dios probó al pueblo y les dijo, si oyes atentamente la voz del Señor tu Dios y obras lo recto ante sus ojos, si prestas oído a sus mandamientos y guardas todas sus normas, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Señor tu sanador. Y aquí quiero llamar la atención a estas palabras. ¿Cuál es la acción correcta de los hijos de Dios cuando suceden cosas mal hechas? Escuchemos otra vez más, voy a leer lo que Dios dice. Si oyes atentamente la voz del Señor tu Dios, si escuchamos lo que la palabra de Dios dice, y obras lo recto ante sus ojos, si escuchamos lo que la Biblia dice, si obramos rectamente delante de Dios, a los ojos de Dios, y prestamos oídos a los mandamientos de Dios, si guardamos todas sus normas y sus estatutos, ninguna de las enfermedades de esto va a padecer, le dijo Dios al pueblo de Israel. Pero ahora en esto que yo estoy diciendo, también lo estoy señalando por lo siguiente.
Lo que hay que hacer en los tiempos actuales, donde también hay situaciones difíciles, hay cosas mal hechas y hay murmuraciones y quejas y personas que diciendo que para buscar a Dios en la santidad se van de la iglesia y forman grupos aparte, lo que Dios dice es que debemos nosotros actuar correctamente, guardar la palabra de Dios, orar, seguir lo que Dios aconseja. Y así estamos luchando por la verdad y por la iglesia de Dios. De todas maneras, Dios va a triunfar. Vamos a ver lo que Dios le dijo al pueblo de Israel en aquel momento. Dios le dijo que si hacían así, Dios iba a actuar de tal manera que no iban a sufrir las enfermedades de los egipcios, que Dios los sanaría, que Dios los sanaría. Hablando de este aspecto, yo quiero leer lo que dice Deuteronomio eh, 28, Deuteronomio ay, 28, y vamos a leer aquí versículos 27 y vamos a leer 27 y, y el 28 también, quizá parte del 29. Dice, el Señor te herirá con las úlceras de Egipto, con los hemorroides, sarnas, comezón, de lo que no pueda ser curado. Te herirá con locura, con ceguera y turbación de espíritu. Vamos a dejar la lectura hasta aquí. Estas son cosas que los egipcios padecieron, enfermedades que ellos padecieron. Dios estaba diciendo que estas enfermedades no lo iban a padecer. También, tanto para los israelitas en aquel tiempo como para nosotros en este tiempo, vivir de acuerdo con lo que Dios dice, en obediencia a Dios, guardando los mandamientos de Dios, escuchando lo que la palabra de Dios dice, nosotros tendremos mejor salud. Tendremos mejor salud al obedecer a Dios. Y a través de todos los tiempos, siempre que las personas hemos obedecido y hemos actuado de acuerdo a lo que Dios dice, ha sido de beneficio para nuestra salud física y para nuestra salud mental. Dios es nuestro sanador, no solamente cuando oramos y pedimos por la salud, sino que Dios es nuestro sanador cuando lo obedecemos y hacemos su voluntad. Y Dios sabe cuando Él hace un milagro o no lo hace. Dios va a guiar a su pueblo de esa manera. Así guió a los israelitas también. Pero lo que señalamos es que hay bendición para todos aquellos que obedecemos la voz de Dios, guardamos sus mandamientos. Hay bendición y tendremos salud física, salud mental, salud espiritual. Y así honraremos a Dios. Y al finalizar, dice, bueno, yo antes de finalizar, quiero leer una declaración que está en primera de Juan, en tercera de Juan, el capítulo 2 que dice, amado, deseo que prosperes en todo y tengas salud, así como prosperas espiritualmente. Este es el deseo de Dios siempre, que tengamos salud, que tengamos prosperidad y salud espiritual. Siempre que actuemos de acuerdo con lo que Dios dice, será en bendición para nosotros, en bendición
en una vida espiritual en armonía con Dios, salud espiritual, en una salud física, en una salud mental, tendremos buena salud de cuerpo y buena salud de mente, porque obedecer a Dios hay bendición. De allí, de esta experiencia que el pueblo de Israel tuvo en Mara, Dios los condujo a Elín, donde habían fuentes de aguas y palmeras, los condujo a oasis donde ellos pudieron estar bien. Pero en ese lugar donde también Dios los bendijo y donde ellos pudieron descansar, pronto, al seguir adelante, las luchas continuaron. Pero eso lo dejamos para analizarlo en los temas que tenemos en adelante. Te pido que compartas este tema con otras personas para que también ellos puedan ser beneficiados por la palabra de Dios. Y una vez más, algo es que llamado. Obedezcamos a Dios, oremos a Dios, amemos a Dios con nuestros hermanos, actuemos correctamente y tendremos bendiciones de Dios. Hasta nuestra próxima grabación.